Saludos cordiales. En esta ocasión desarrollaremos una hoja electrónica en Excel para elaborar análisis de precios unitarios de construcción a partir de listados de materiales, equipo y mano de obra, haciendo uso de la función buscar B, la cual realiza búsquedas verticales de valores en una matriz de datos y permite traerlos hacia un formato preestablecido. Empecemos. Vamos a abrir la plantilla de APUS, en la cual podremos notar que la primera hoja contiene la información general del proyecto, la cual se verá reflejada en cada una de las hojas de APUS que vayamos generando conforme lo necesitemos. Seguidamente existen tres hojas en las que tenemos enlistados los equipos, herramientas, mano de obra y materiales que requerimos en el proyecto, respectivamente en cada una de ellas, las cuales son la base sobre la cual desarrollaremos nuestro análisis de precios unitarios. Podrán notar ustedes que a continuación de las tres hojas referidas existe una adicional que la hemos nombrado 1, y es a esta a la que daremos formato para poder desplegar en cada capítulo los componentes que conformarán cada uno de ellos. La intención es contar con una lista desplegable en cada capítulo que nos permita seleccionar dichos componentes de manera ágil y traer la información que requerimos de cada uno de ellos. Para el efecto debemos nombrar a las listas que deseamos utilizar, de manera que vamos hacia la hoja de equipos y herramientas, seleccionamos el rango de celdas que los contienen y en esta casilla colocamos el nombre de la lista, que en este caso será equipos. Damos un enter y notamos que de este modo le hemos dado un nombre a la lista. A continuación debemos repetir este proceso en la hoja de mano de obra, de tal manera que vamos hacia la hoja mano de obra, seleccionamos este rango de celdas y nuevamente en esta casilla colocamos el nombre de la lista, que en este caso será mano, y finalizamos dando un enter. En lo que respecta a los materiales, debemos proceder de la misma manera. De este modo vamos hacia la hoja materiales y seleccionamos las celdas que contienen los mismos y colocamos su nombre respectivo en esta celda, en este caso materiales, y terminamos dando un enter. Ahora, al haber asignado un nombre a las listas de los componentes que vamos a utilizar, nos dirigimos a la hoja que contiene nuestro primer APU, en la cual podemos evidenciar que estas celdas admiten el ingreso de cualquier valor. Sin embargo, el propósito de esta hoja electrónica es restringir estas celdas para que puedan colocarse únicamente datos que forman parte de las listas que creamos previamente. Para el efecto, vamos a seleccionar todos los espacios disponibles en el capítulo Equipo, Maquinaria y Herramienta. Nos desplazamos hacia el menú Datos y damos clic en el icono Validación de datos. En la pestaña Configuración establecemos el criterio de validación y en lugar de permitir cualquier valor, restringimos para que únicamente en esta celda se acepten elementos de una lista, y en la casilla de origen le indicamos que debe desplegar únicamente los que corresponden a la lista Equipos. Por favor, tengamos en cuenta que este nombre debe ser igual al que le asignamos previamente, respetando mayúsculas y minúsculas. Podemos ver que al efectuar este procedimiento tenemos a nuestra disposición el listado de equipos que habíamos establecido para el proyecto. Seguidamente realizamos el mismo procedimiento en los espacios disponibles en el capítulo Mano de Obra. De este modo lo seleccionamos, nos desplazamos hacia el menú Datos y damos clic en el icono Validación de datos. Establecemos el criterio de validación Lista y colocamos el nombre Mano que habíamos definido anteriormente. De esta forma vemos que ya podemos colocar en estas celdas únicamente los componentes que forman parte de la lista de mano de obra que definimos al inicio. A continuación repetimos el proceso en los espacios disponibles en el capítulo Materiales. De este modo, seleccionamos las celdas que forman parte de este capítulo, vamos al menú Datos, damos clic en el icono Validación de datos, colocamos acá la restricción que permita colocar elementos de una lista y establecemos el nombre Materiales conforme lo habíamos definido previamente. De esta manera ya tenemos la posibilidad de seleccionar únicamente los materiales que habíamos enlistado previamente. Ahora vamos a desarrollar un análisis de precios unitarios considerando un rubro de hormigón simple. De este modo colocamos el nombre del rubro, que en este caso es hormigón simple de resistencia a la compresión a los 28 días de 180 kg por centímetro cuadrado, especificando que será elaborado haciendo uso de una concretera de un saco. La unidad de medida de este rubro que debemos especificar en esta celda es el metro cúbico. Ahora debemos colocar los componentes de cada capítulo, partiendo desde el equipo y herramientas requeridos. En este caso seleccionaremos desde una lista desplegable la herramienta menor, componente que debe ser considerado en todos los rubros. A continuación debemos seleccionar la concretera que nos permitirá mezclar el hormigón.
Seguidamente seleccionamos los componentes requeridos en cuanto a la mano de obra para la ejecución de este rubro. De este modo, en nuestra lista desplegable seleccionamos en primera instancia el componente obrero o peón, a continuación el componente albañil y también el componente maestro mayor. También debemos seleccionar los materiales que vamos a emplear en la ejecución de este rubro. De este modo, al tratarse de un hormigón, vamos a requerir cemento, también necesitamos arena, grava o ripio y finalmente agua. En unos instantes definiremos las cantidades requeridas. De momento podemos evidenciar que la hoja electrónica nos permite seleccionar en cada capítulo del APU los componentes que habían sido definidos previamente en nuestras listas. Ahora vamos a definir las cantidades requeridas para cada componente. Primeramente consideremos que en nuestro medio, por normativa, el valor de la herramienta menor de cada rubro tiene una incidencia del 5% del valor de la mano de obra. De este modo, en esta celda especificamos esta condición, multiplicando el total de la mano de obra que se encuentra en esta celda por el 5%. En lo que respecta a la concretera de un saco, vamos a requerir una. En tal virtud colocamos el valor de 1 en la cantidad respectiva. Con base en esta tabla de rendimientos que contiene la información de la cuadrilla tipo requerida para cada rubro y que ha sido elaborada a partir de la experiencia adquirida en 10 años de ejercicio profesional, definimos la cantidad de componentes de mano de obra. Por tanto, requeriremos 8 peones, 4 albañiles y un maestro mayor, que van a elaborar y disponer en obra un metro cúbico de hormigón en 0.8 horas. Por lo tanto, nuestro rendimiento tiene un valor de 0.8. Recordemos que el rendimiento es la cantidad de tiempo en horas que una cuadrilla empleará para ejecutar una unidad. En este caso, la cuadrilla definida se demorará 0.8 horas en la ejecución de un metro cúbico de hormigón. Ahora, lo que corresponde es colocar el rendimiento de cada capítulo requerido, de tal modo que esta celda que corresponde al rendimiento de la concretera de un saco debe contener ese valor que corresponde al rendimiento. De la misma manera, los rendimientos de los componentes de mano de obra deben contener el tiempo en horas que se requiere para ejecutar el rubro. Por tal razón, en estas celdas colocamos el rendimiento del rubro. Recordemos que haciendo uso de la tecla F4 podemos fijar una celda para poder arrastrar el mismo valor hacia las celdas aledañas, manteniendo fijo el valor de la celda seleccionada. A continuación debemos traer los valores de la tarifa de alquiler que le corresponden a los componentes de equipo, herramientas y mano de obra. Para el efecto, hacemos uso de la función buscar B. De este modo, en la celda correspondiente a la tarifa horaria de alquiler de equipo, colocamos igual buscar B. Y vamos a estructurar la función conforme la indicación que aparece en pantalla. El primer argumento de la función es el valor buscado, que corresponde al componente del que deseamos extraer información, en este caso la concretera. Por tal razón seleccionamos la celda que contiene este componente. El segundo argumento de la función corresponde a las celdas que contienen la matriz de la cual vamos a extraer la información. Por lo tanto, nos dirigimos hacia la hoja que contiene los datos de equipos y herramientas y seleccionamos todas estas celdas que contienen la información que requerimos. Para poder arrastrar la selección y mantener estos valores fijos, hacemos uso de la tecla F4. El tercer argumento de la función es el desplazamiento horizontal que debemos llevar a cabo para extraer la información que nos interesa. Por lo tanto, contamos el número de columnas que vamos a desplazarnos para realizar la búsqueda. En este caso tenemos que desplazar 3 columnas, 1, 2 y 3. Ya que la información que debemos tomar de esta matriz está 3 columnas a la derecha del valor buscado, entonces colocamos el número 3. Finalmente, en el cuarto atributo colocamos el criterio falso, que nos permite tener una coincidencia exacta. Para finalizar esta configuración, damos un enter y podemos ver que esta función nos ha traído el valor que estábamos buscando. Podemos hacer exactamente lo mismo para los componentes de los demás capítulos. Por lo tanto, buscaremos el valor del jornal o la tarifa que se le deberá pagar a los componentes de mano de obra por hora de trabajo. Así que en la celda correspondiente vamos a escribir igual buscar B y la estructuramos de acuerdo a la indicación que se despliega en la pantalla. El primer argumento de la función es el valor buscado, que corresponde a la componente de mano de obra del que deseamos tomar la información, en este caso albañil. Por tal razón seleccionamos la celda que contiene este componente. El segundo argumento de la función corresponde a las celdas que contienen la matriz de la cual vamos a extraer la información. Por lo tanto, nos dirigimos hacia la hoja de mano de obra y seleccionamos todas estas celdas que contienen la información que necesitamos. Para poder arrastrar la selección y mantener estos valores fijos, hacemos uso de la tecla F4.
El tercer argumento de la función es el desplazamiento horizontal que debemos realizar para extraer la información que nos interesa. En este caso tenemos que desplazar 3 columnas, 1, 2 y 3 columnas, por lo tanto colocamos 3. Finalmente, en el cuarto atributo colocamos el criterio falso que nos permite tener una coincidencia exacta. Damos un enter y podemos ver que esta función nos ha traído el valor que estábamos buscando. Podemos arrastrar esta celda para tener los demás valores de los componentes de este capítulo. Recordemos que esto es posible únicamente si fijamos los valores seleccionados de nuestra matriz haciendo uso de la tecla F4. Realizamos el mismo procedimiento para tomar los datos que requerimos en cuanto a las unidades de los materiales y los precios respectivos. De este modo, en la celda que deberá contener la unidad del componente material, colocamos la función buscar_b y la estructuramos conforme lo indicado en la pantalla. En este caso seleccionamos la celda que contiene el material que estamos buscando. El siguiente atributo sería la selección de la matriz, por lo tanto nos vamos hacia la hoja de materiales y seleccionamos el rango de celdas que contienen la información que requerimos. Y fijamos esta selección con la tecla F4. Para tomar las unidades, vemos que debemos desplazarnos 2 espacios en el sentido horizontal, por lo tanto el tercer atributo debe tener el valor de 2. A continuación colocamos el atributo falso, damos un enter y podemos visualizar que la función ha traído los datos que necesitamos. Podemos arrastrar la selección para dar el mismo formato a los demás componentes. A continuación podemos copiar esta función en la celda que debe contener el precio unitario del material y únicamente modificamos el tercer atributo de la función, indicando que en este caso para traer el valor del precio referido debemos desplazarnos 3 celdas y evidenciamos que la función trae el valor que necesitamos. De igual manera arrastramos la selección para dar formato a los componentes. Ahora que ya hemos traído los datos que nos interesan en cada uno de los componentes de nuestro APU, únicamente nos resta completar el formato de nuestra plantilla. En primera instancia tenemos que el costo unitario de la concretera está dado por la cantidad multiplicada por el valor de la tarifa de alquiler y el subtotal del componente está dado por la multiplicación del costo horario por el rendimiento y visualizamos que se completa automáticamente el subtotal del capítulo equipo, herramienta y maquinaria. Del mismo modo procedemos con la mano de obra, teniendo en cuenta que nuestro costo unitario está dado por la cantidad del componente de mano de obra multiplicado por el jornal o tarifa horaria respectiva. Podemos arrastrar esta selección para establecer los costos horarios de los demás componentes y posteriormente estructuramos los subtotales respectivos, multiplicando el costo horario de cada componente por el rendimiento correspondiente. De igual manera vemos que el subtotal del capítulo se completa de forma automática. En cuanto a los subtotales del capítulo materiales, estos están dados por la multiplicación de las cantidades por los precios unitarios respectivos. En este caso únicamente damos el formato respectivo y en un instante colocaremos las cantidades. En la descripción del video les dejo el enlace que contiene esta tabla, en la cual podemos encontrar la dosificación de materiales para elaborar hormigones de diferentes resistencias, a partir de la cual definimos las cantidades requeridas de los materiales que estamos empleando. De este modo, necesitamos 362 kilogramos de cemento, 0.48 metros cúbicos de arena, 0.72 metros cúbicos de ripio y 0.21 metros cúbicos de agua. De este modo hemos estructurado el análisis de precios unitarios, trayendo la información desde las listas que generamos preliminarmente. La plantilla referida está disponible para quienes tomen el curso con la certificación respectiva, al igual que las tablas de dosificaciones, rendimientos de mano de obra y cuadrillas tipo para varios rubros. Por favor, tomar contacto a esta dirección de correo electrónico. En esta ocasión vamos a desarrollar el análisis de precios unitarios para rubros que corresponden a hormigones de diferentes resistencias. Es necesario que consideremos que para desarrollar este tipo de análisis de precios unitarios necesitamos conocer los materiales que vamos a utilizar. En este caso las cantidades, ¿no es cierto? Las proporciones en definitiva. También necesitamos establecer la mano de obra, es decir, la cuadrilla de trabajo que va a elaborar el hormigón y lo va a colocar en obra. Así también necesitamos conocer el equipo y la maquinaria que va a intervenir. Para el efecto vamos a comenzar colocando el nombre del rubro. En este caso vamos a colocar un hormigón de resistencia a la compresión a los 28 días igual a 180 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y colocamos acá una nota que nos indica que va a ser elaborado en una concretera de un saco. Una vez que hemos colocado el nombre del rubro, es necesario que especifiquemos la unidad de medida. En este caso vamos a trabajar en metros cúbicos. Para el efecto vamos a seleccionar en primera instancia la herramienta menor.
que siempre vamos a necesitar herramienta menor o herramienta manual, ¿no es cierto?, para poder ejecutar cualquier rubro. A continuación, como habíamos especificado que se trata de hormigón elaborado en una concretera, pues debemos seleccionar esa concretera. Seguidamente debemos especificar la cuadrilla tipo, es decir, la mano de obra que va a intervenir para la ejecución de este rubro. En este caso vamos a necesitar siempre peones, obreros, vamos a necesitar también albañiles y maestros mayores de ejecución de obra. Posteriormente vamos a seleccionar los materiales. En este caso interviene siempre el cemento. Necesitamos también arena, grava o ripio. También vamos a necesitar agua. Y como ustedes pueden ver, tenemos ya seleccionados todos los componentes del análisis de precios unitarios. Ahora nos resta definir las cantidades. Para la definición de la cuadrilla tipo nos vamos a ayudar de esta tablita, que contiene información respecto a las cuadrillas tipo para elaborar un metro cúbico de hormigón y colocarlo en obra. Esta tablita ha sido elaborada conforme a los datos que hemos levantado a lo largo del ejercicio profesional. La información que nos muestra la tabla nos indica que se necesitan 8 peones, 4 albañiles y un maestro de obra para ejecutarlo en 0.8 unidades de hora. Esto es sumamente importante, el rendimiento. El concepto de rendimiento tiene que ver con la cantidad de horas que vamos a necesitar con esta cuadrilla para ejecutar una unidad de nuestro rubro. En este caso, si queremos conocer cuántos minutos se va a tardar esta cuadrilla en ejecutar un metro cúbico del rubro, tendríamos que multiplicar el rendimiento por el número de minutos que tiene una hora. El resultado nos indica que para elaborar un metro cúbico de hormigón con esta cuadrilla nos vamos a tardar 48 minutos, incluyendo la disposición en obra. Entonces, este dato de rendimiento debemos traerlo hacia nuestro capítulo de mano de obra. Por tal razón vamos a colocar aquí el rendimiento. Les había indicado también que debemos hacer uso de la tecla F4 para poder bloquear el contenido de esta celda y que se pueda replicar cuando nosotros hacemos un arrastre. Vamos a repetir el proceso de traer los datos que corresponden a los salarios o los jornales de cada uno de los elementos de la mano de obra haciendo uso de la función buscar B que ya habíamos utilizado en el video anterior. Entonces vamos a seleccionar este que es el valor buscado. Necesitamos ir hacia la tabla desde donde vamos a traer los datos. La bloqueamos. El siguiente atributo va a ser el número de celdas que nos vamos a desplazar en sentido horizontal, en este caso son 3, y finalmente vamos a colocar el atributo falso porque necesitamos una coincidencia exacta. Entonces podemos observar que esta función nos permite traer los valores de los jornales de cada uno de los componentes. De la misma forma lo vamos a hacer para la concretera. Acordémonos que vamos a necesitar una concretera y vamos a colocar la función buscar B. La estructuramos colocando acá el valor buscado. Vamos hacia la matriz que contiene esa información. La bloqueamos. Colocamos el número de desplazamientos laterales, en este caso 3 celdas. Y necesitamos el valor de falso porque se trata de una coincidencia exacta y ustedes pueden ver que los valores coinciden con los que tenemos. A continuación requerimos traer los datos de unidad, ¿no es cierto?, de los materiales. Vamos a seguir haciendo uso de la función buscar B. Seleccionamos acá nuestro elemento de búsqueda, vamos hacia la matriz que contiene esos datos, la seleccionamos y bloqueamos. A continuación colocamos el criterio del número de celdas que debemos desplazarnos, en este caso son 2, porque se encuentra en el segundo casillero desplazándonos horizontalmente, y vamos a colocar el dato de falso. Si nosotros arrastramos podemos ver que ha traído los datos desde nuestra matriz. A continuación voy a copiar esta función que me va a permitir traer los datos también de la misma matriz, pero en este caso tengo que desplazarme 3 celdas en el sentido horizontal para obtener el valor del precio unitario. Una vez que he obtenido el dato que me interesa, solamente arrastro los valores. Ahora nos resta estructurar la tabla conforme lo que habíamos aprendido en el video anterior.
El costo unitario tiene que ver siempre con la cantidad de equipos que estamos utilizando multiplicada por la tarifa horaria. Tengamos en cuenta que el rendimiento debe ser trasladado a todos los capítulos que van a hacer alusión al tiempo de ejecución. ¿Por qué razón? Porque durante este tiempo, 48 minutos, vamos a hacer uso de la concretera. Entonces, el valor del alquiler debe traducirse en las unidades de hora que vamos a hacer uso del equipo. Por tal razón colocamos el mismo rendimiento. Y finalmente el subtotal del rubro está dado por el costo unitario multiplicado por el rendimiento. Y podemos ver que acá nuestra plantilla va autocompletando estos valores. Seguidamente vamos a establecer los costos horarios de la mano de obra y empleamos el mismo criterio. Es decir, la cantidad multiplicado por el salario nos da el valor del costo horario. Seleccionamos esta celda y arrastramos los valores para emplear exactamente el mismo criterio. Y vamos a seguir entendiendo la tablita. Nos indica que para ejecutar un metro cúbico de este rubro vamos a tener que pagar $15.48 por concepto de los 4 albañiles. Y el mismo criterio para el maestro mayor. Vamos a tener que pagar $4.29 por cada hora de trabajo. Pero es aquí donde interviene el rendimiento. Este es el valor que me correspondería pagarles por hora de trabajo. Pero considerando que esta es la fracción de hora que van a tardar en ejecutar este rubro, yo determino el subtotal multiplicando el costo horario por la fracción de hora que les va a tomar ejecutar este rubro. Arrastro los valores y tenemos el capítulo que corresponde a la mano de obra. Tengamos en cuenta que el valor que le corresponde a la herramienta menor por normativa aquí en Ecuador siempre va a ser el 5% del valor de la mano de obra. Haciendo uso de la tabla que les dejo en la descripción del video, voy a colocar las cantidades que requiero para elaborar un metro cúbico de hormigón de esta resistencia. Ustedes pueden ver en la tabla las cantidades de material que vamos a necesitar para elaborar un metro cúbico de hormigón de 185. En este caso vamos a colocar esos valores. Necesitamos 362 kilogramos de cemento, 0.48 metros cúbicos de arena, 0.72 metros cúbicos de grava o ripio y necesitamos 0.22 metros cúbicos de agua. Finalmente nos resta multiplicar las cantidades por los precios unitarios respectivos. Seleccionamos esta celda y ampliamos la selección para seguir el mismo formato y tenemos estructurado el análisis de precios unitarios. Podemos replicar este proceso para realizar el APU de otro tipo de hormigones. Damos clic derecho en la hoja que estamos trabajando y vamos a copiarla. Creamos una copia, le movemos hacia el final y tenemos una hoja exactamente igual a la anterior. Le vamos a cambiar el nombre. A continuación vamos a especificar que elaboraremos el APU de un hormigón de 210 kilogramos por centímetro cuadrado de resistencia a la compresión y sirviéndonos de la tablita que les había indicado vamos a definir las cantidades de materiales que necesitamos usar. En este caso son 418 kilogramos de cemento, 0.55 metros cúbicos de arena, 0.55 metros cúbicos de grava y 0.23 metros cúbicos de arena. El rendimiento va a ser el mismo y tenemos aquí el costo directo para elaborar un metro cúbico de hormigón de 210. Podemos hacer lo mismo para un hormigón de 240, entonces vamos a copiar nuevamente nuestra hoja, la movemos al final y creamos una copia. Especificamos que ahora se trata de un hormigón de 240 kilogramos por centímetro cuadrado y modificamos únicamente los materiales porque para ejecutar hormigones vamos a necesitar exactamente los mismos equipos, la misma cuadrilla y tendremos el mismo rendimiento. Lo único que va a cambiar son las cantidades en los materiales que vamos a emplear. En este caso utilizaremos 434 kilogramos de cemento, 0.43 metros cúbicos de arena, 0.72 metros cúbicos de ripio o grava y 0.21 metros cúbicos de agua. Tenemos finalmente el valor del costo directo para elaborar un metro cúbico de hormigón de 240. Finalmente desarrollaremos un APU para el rubro de acero de refuerzo. Creamos una copia en el final. Le cambiamos el nombre
y vamos a colocar en este caso el acero de refuerzo, que tiene un límite de fluencia de 4200 kilogramos por centímetro cuadrado. Para empezar debemos especificar la unidad, en este caso trabajaremos en kilogramos. Voy a borrar el rendimiento para tomarlo nuevamente a partir de una tabla. En este caso no vamos a requerir concretera, únicamente vamos a hacer uso de la herramienta manual. Vamos a necesitar como siempre peones, albañiles y maestros mayores. En este caso requeriremos 2 peones, un albañil y un maestro mayor. Debemos entender que el maestro mayor no tiene la necesidad de estar el 100% de su tiempo encargado de la ejecución de este rubro, pero sí necesita aportar con una revisión de los elementos que se están figurando. La experiencia nos indica que aproximadamente el 10% del tiempo del maestro mayor de ejecución de obras debe ser cargado a cada uno de los rubros. Nuestra tabla nos indica que esta cuadrilla ejecutará el rubro con un rendimiento de 0.03. Si queremos saber cuánto tiempo nos toma, pues multiplicamos esto por el número de minutos que tiene una hora. Quiere decir que nos demoraremos 1.8 minutos en cortar y figurar 1 kilogramo de acero de refuerzo. En lo que respecta a los materiales, vamos a hacer uso del acero de refuerzo propiamente dicho y también de alambre galvanizado del número 18. En cuanto a las cantidades, tenemos que considerar el desperdicio, por eso vamos a incrementar en un 5% la cantidad del acero de refuerzo y necesitaremos 0.1 kilogramos de alambre galvanizado para amarrar 1 kilogramo de acero de refuerzo. De este modo hemos establecido el costo directo del rubro acero de refuerzo.